¿Será que el amor de Dios es un amor más del montón? Es decir, como los cuentos que se escuchan muchas veces en la sociedad, que todos los amores tienen su defecto. Y mucha gente piensa que el amor no existe. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Piensas que sí existe el amor de Dios o no existe? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy católico, Carlos Alarcón. No olvides suscribirte y activa la campanita. Y deja también un comentario para que hablemos sobre este tema, si hay algunas preguntas o algunos detalles sobre qué conversar. Bien, el tema es el amor de Dios. Un tema muy conocido por muchas personas. Yo creo que todos hemos escuchado hablar del amor de Dios, aun cuando nos interese o no nos interese, siempre hemos escuchado hablar sobre este tema. Quizás para mucha gente es un tema muy trillado, que se ha hablado demasiado, pero cada vez que usted escuche un tema, así sea el mismo tema, algo nuevo podemos aprender. Y eso es lo que queremos con respecto a este tema. Quiero utilizar la cita bíblica de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y el versículo 7 dice así: queridos míos, amémonos unos a los otros. ¿Cómo comienza? Queridos míos. Queridos, usted y yo, todos somos queridos y somos ¿de quién? De Dios. Todos somos amados, queridos, y le pertenecemos ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. Usted y yo no le pertenecemos ni al vicio, ni a los placeres, ni a las modas, ni a la tecnología, mucho menos al mal. Le pertenecemos a Dios, y por eso dice queridos míos. Comienza como halagándonos, comienza diciéndonos piropos, vamos a decirlo así. Ustedes son queridos y son míos. Dice amémonos unos a los otros. Qué fuerte practicar lo que dice este versículo, amarnos unos a los otros. Para mucha gente de la sociedad no pregona amarnos, sino dividirnos unos a los otros, armaos unos a los otros, y la palabra amor lo dejamos a un lado. Lógicamente, sin el amor de Dios, sin el amor de Jesús, no vamos a amar a nadie. No nos podemos amar ni nosotros mismos, ni a la familia, ni a la esposa, ni a los hijos, mucho menos vamos a amar a otras personas, mucho menos vamos a amar personas que no conocemos, con las que no compartimos. Pero con el amor de Dios, con el amor de Jesús, sí podemos dar esos pasos firmes para aceptar, amar a las personas. Dice así: amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios. ¿Por qué tenemos que amarnos unos a los otros? ¿Por qué tenemos que amar al prójimo? ¿Por qué tenemos que amar a las personas? ¿Por qué tenemos que aceptar a los demás? ¿Por qué tenemos que hacer lo posible de convivir en paz con las personas que nos rodean? Porque el amor viene ¿de quién? De Dios. El amor no viene de un gobierno, el amor no viene de la moda, el amor verdadero no viene de los placeres, de los vicios, de la tecnología. El amor verdadero no viene del mal. El amor verdadero viene ¿de quién? De Dios. ¿De dónde viene? De Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios. Mire qué maravilloso. Todavía estamos en el versículo 7. Versículo 7, capítulo 3 de la primera carta de Juan. Dice: todo el que ama ha nacido de Dios. Confirma esta cita que todo el que ama ha nacido de Dios. Si nosotros no amamos, no hemos nacido de Dios, hemos nacido de la carne, hemos nacido del placer, hemos nacido de las cosas malas, del mal, pero no hemos nacido de Dios, porque Dios es amor.
Si usted y yo creemos que nacimos de Dios, tenemos que dar ejemplo de ese amor que viene de Dios. Tenemos que dar ejemplo que somos hijos de Dios y no hijos del mal. Por eso dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted se ha dado la oportunidad en su vida de conocer a Dios? Porque mucha gente dice creer en Dios. Usted le pregunta a un borracho, estando borrachito, y dice que cree en Dios y se persina y que cree en la Virgen María, y bueno. Usted le pregunta a un asesino si cree en Dios y dice que cree en Dios. Usted le pregunta a la prostituta si cree en Dios y cree en Dios, y así sucesivamente. Hasta el enemigo cree en Dios, pero siguen haciendo el mal, o seguimos haciendo el mal. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que dar testimonio de que sí creemos verdaderamente en ese Dios. Y una manera es amar, una manera es perdonar, una manera es aceptar al prójimo, aceptar a las personas, una manera es ayudar al prójimo. Entonces, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, el gran porcentaje de la población mundial no ha conocido a Dios. Y un ejemplo muy claro, las guerras entre naciones a otras naciones, las guerras entre los gobiernos, las guerras entre las familias, las guerras entre la sociedad, las divisiones que cada día se extienden más. Entonces no hemos conocido a Dios. Decimos conocer a Dios, pero un Dios por allá desconocido, un Dios que no sabemos qué es lo que quiere, cuál es su plan, cuáles son sus proyectos. Tenemos a Dios muchas veces como una especie de contra, como una especie de talismán, como un tabú, pero no tenemos a Dios o no conocemos a Dios como ese Dios verdadero que te ama a ti, que me ama a mí, que nos llama a amarlo a Él y amar a los demás. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Lo vuelve a repetir, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros vemos tanta gente asesinas, cuando vemos tantas personas que odian a otro, cuando vemos tanta gente apática, con la apatía, practicando la apatía hacia las demás personas, no han conocido a Dios. Ese ser no ha conocido a Dios. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y no en los demás, no me importa los demás si se mueren, si comen o no comen, si tienen o no tienen, si se pueden ayudar o no, no hemos conocido a Dios. Porque Jesús ayudó a todos ayudó Jesús. Jesús no tuvo diferencia con nadie. Pero nosotros a veces, pudiendo ayudar a una persona, no la ayudamos. Entonces, qué importante es reconocer si amo a Dios. Tenemos, el que ama ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Si yo amo a Dios, debo amar a los demás. Dice más adelante, versículo 9, miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Entonces, un ejemplo claro de ese amor de Dios tan grande para nosotros, entregó a Jesucristo, su Hijo único, por amor a nosotros. Lo entregó, y este es un ejemplo muy claro para que nosotros tengamos vida por medio de Él. Dios envió a Jesús
Mucha gente no creyeron. Hacía milagros, curaba, resucitaba enfermos, perdonaba. Y sin embargo mucha gente incrédula, no, ese no es el Hijo de Dios. Jesús vino a este mundo a ser la manifestación viva y clara de Dios. Dios hecho hombre. Es capaz que si nosotros en ese momento Jesús vuelve a llegar a la sociedad, a este mundo, y lo seguimos y lo volvemos a crucificar, lo volvemos a matar, le volvemos a caer a palo, a piedra, capaz que Jesús vuelve otra vez, hecho hombre, otra vez a manifestarse en este mundo, ahorita en la parte actual que estamos viviendo, y lo volvemos a crucificar, lo volvemos a escupir, volvemos a decir que es un falso, que no es el Hijo de Dios. Y Dios mandó a Jesucristo a este mundo para darte vida a ti, verdadera vida a ti y a mí. Para eso envió Dios al mundo, porque Él amó al mundo y ama al mundo y sigue amando al mundo. Nos sigue amando a nosotros. Versículo 10 dice, en esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Que dice el versículo que no es que nosotros amamos a Dios primero, sino Dios nos amó primero y por eso envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Por ese amor que Dios siempre ha tenido desde el momento de la creación por el ser humano, por la persona, en su plan, en su proyecto durante toda la historia, estuvo enviar a Jesús e entregarlo para que nosotros fuéramos liberados de la cadena del pecado, de la esclavitud del pecado. Y cuando un padre como Dios creador hace eso por otro ser, es porque ama verdaderamente a esa persona. Cuando usted y yo entregamos y damos todo por el todo por otra persona, es porque usted verdaderamente ama a ese ser. No eres egoísta, eres una persona humilde, sencilla y una persona que ama. Dios, siendo Dios, nos amó primero, nos sigue amando y nos amará siempre. Ese amor de Dios siempre estará ahí a nuestro lado. Jesús siempre va a estar ahí, tocando la puerta de tu corazón, para que usted tenga la valentía, tenga esa sabiduría, ese entendimiento y aproveche la oportunidad de que Jesús entre en tu vida. ¿Por qué el gran porcentaje de la población mundial no quiere aceptar a Jesús en sus vidas? No quiere aceptar el amor de Dios. Aceptamos otros amores, entre comillas, otras cosas, pero le decimos no a Jesús. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que nuestro amor sea la moda! Que nuestro amor sea los vicios, el placer, que nuestro amor sea el pecado, y no Dios, y no Jesús. El versículo 11 dice, queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Maravilloso este versículo. Si Dios nos amó, ¿qué tenemos que hacer? De esta manera debemos amarnos mutuamente. Claro que si nosotros no nos amamos primero y no nos aceptamos como Dios nos hizo, nos creó, si yo no me amo, no puedo amar ni a mis hijos, ni a mi esposa, a la familia, mucho menos a otras personas, mucho menos al prójimo. Dios nos ama a todos por igual, no importa si tenemos dinero o no tenemos, no importa si somos flacos o gordos, no importa si somos altos o pequeños, no importa si somos bien feos o bonitos, no importa, porque el amor de Dios no tiene diferencia, nos ama a todos por igual. Nosotros sí somos
exquisito para seleccionar a las personas que queremos tener en nuestro entorno. Nosotros somos muy exigentes a la hora de seleccionar nuestras amistades. Mayormente si tiene plata, ese va a ser mi amigo. Mayormente si tiene bienes materiales, ese es el que yo me voy a acercar para que me ayude. Somos personas interesadas y por eso que nuestro mundo, nuestra sociedad está como está. Y a la persona que no tiene nada, para nosotros no vale nada. Para las personas que son pobres, humildes y sencillos, esas personas no me interesan. Los saco de mi círculo de amistades, no me importa. Esa es la teoría del mundo, esa es la teoría de la maldad, esa es la teoría del pecado, esa es la teoría del placer, esa es la teoría del nuevo orden mundial, esa es la teoría del mal. No es la teoría de Dios, no es el plan de Dios. Pero usted y yo hemos cambiado los planes y los proyectos de Dios cuando usted y yo no somos quienes para cambiar el plan de Dios. Usted, hermana y hermano que me está escuchando, puede tener mucho dinero, puede ser la mujer más hermosa del mundo, puede tener todo los bienes materiales del mundo, pero si usted no tiene a Dios, eres un ser incompleto, eres un simple mortal y sin Dios no sirve, no vales nada. Esa es la verdad. Porque el amor de Dios es la plenitud del ser humano. Pero ¿estamos convencidos de eso? No estamos convencidos. Dudamos, no creemos y por eso no nos amamos, no nos aceptamos y por eso odiamos a los demás. Porque hacemos todo lo contrario a la voluntad, los planes y proyectos de Dios. El versículo 12 dice: a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Qué maravilloso también este versículo, que dice: a Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero si nos amamos, mire la recomendación que nos dice, si nos amamos unos a otros, no es que si nos odiamos unos a otros, no es que si nos dividimos unos a otros, no es que si nos matamos unos a otros, no se refiere a eso. Ese no es el mandamiento, ese no es el mandato, esa no es la ley, ese no es el proyecto de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros. ¡Qué promesa maravillosa! Porque Dios no está donde está la maldad, donde está el pecado, donde está el placer. Dios no está donde está la división. Pero si usted y yo amamos a las personas, nos aceptamos, hacemos lo posible por convivir para que Dios siga derramando bendición en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en el planeta, Dios está presente ahí. Dios está ahí. Qué maravilloso. Dice la palabra de Dios en Génesis, el libro de Génesis, que Dios hizo al hombre a imagen y a su semejanza. Si usted ama al prójimo, ahí está Dios. Si usted ama al prójimo, ahí estás viendo a Dios. Ahí está la imagen de Dios y ahí está la semejanza de Dios. El versículo 13, y como sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque nos ha comunicado su Espíritu. Si nosotros amamos, Él nos envía su Espíritu está entre nosotros, porque el Espíritu de Dios no está donde hay maldad, donde hay pecado. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Maravilloso. Termino con esto. Amémonos pues ya que Él nos amó primero. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué más podemos decir? Está muy claro
estos versículos, específicamente el versículo 21, que si el que ama a Dios, ame también a su hermano. Usted y yo queremos ser testigos fieles de Dios, de Jesús, testigos del amor de Dios. Ame al prójimo, acéptalo, haga lo posible de convivir en paz, en armonía, alegre, felices con los demás. No puedo decir que amo a Dios, a quien no veo ni he visto, y amo y odio a mi hermano, a quien sí veo. No es posible que usted diga, amo a Dios, a quien no ves, pero sí odias a tu hermano, al que sí puede ver y al que está a su lado. No es posible eso. No es posible. Entonces, si amo a Dios, amo a mi hermano. Si odio a mi hermano, no amo a Dios. Yo te invito, hermano, que me está escuchando, dile sí a Jesús, dile sí a Dios. Él quiere entrar en tu vida para que usted sea feliz verdaderamente, usted y toda su familia. Para que tengamos un mundo mejor, para que el mundo cambie, tenemos que comenzar nosotros por cambiar, por ser mejores personas, y no lo podemos hacer solamente humanamente, sino solo se puede con la gracia y el amor de Dios. Dios te bendiga.